Próxima parada, cine. Se sube el colectivo Seba Magallanes. Ideas, voces y miradas en circulación. 11:10 de la mañana y continuamos este recorrido de El Colectivo, jueves 30 de abril. En este momento, como estábamos escuchando recién, esta espectacular inicio que nos ha editado Cata, paramos para hablar para hablar de cine con Seba Magallanes. Te doy la bienvenida, Seba. ¿Cómo estás, Rebe? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Acá les cuento que medio recuperándome de una gripe, viste, el cambio de clima, pero poniéndole fuerza al programa. Es la época, viste, esta época Y es que nos agarra todos medio mal parados. Estamos todos igual. Yo Sí. con la gente que hablo dice sí, mi primo también, mi hermana también, así que es la época. ¿Un rebrote de COVID, se podemos decir? No, nada que ver. ¿Viste la gente No. agarra re paranoica? No, esto es el COVID. No. No, otra vez COVID. Cambio no, climático, no. cambio En climático. este caso no, es un poco el cambio de clima, pero bueno, muy contenta de estar acá, esta columna que nos encanta muchísimo y que hoy viene con no sé si ya puedo comentar el tema. Sí, claro. Sí. Hoy vamos a hablar de cine y moda, me interesa muchísimo esto. Sí, pero tiene que ver a propósito de la llegada a los cines de El Diablo Viste a la Moda 2, ¿no? Claro. Porque uno a priori podría pensar, che, bueno, se pusieron re superficiales al final con la columna, venían como re profundos y ranquearon. Bueno, no, a propósito justamente de la Sí. llegada del Diablo Viste a la Moda 2 a los cines, digo, bueno, pensemos algunas otras películas que también tienen a la moda como columna vertebral de lo que está contando estas películas, y se me ocurrieron 4 pelis que también tienen una vuelta de tuerca muy interesante. Algunas son un poquito más nuevas y otras son de algunos años atrás. Por ejemplo, ese Funny Face de 1957, Mahogany, Piel de Caoba, una peli de 1975, Saint Laurent, que es una peli del 2014 que es sobre la marca Saint Laurent, pero no es una biografía como conocemos, una biopic, sino que tiene como otra también vuelta, y El Hilo Fantasma, que bueno, es un peliculón de Paul Thomas Anderson, realmente una de las grandes películas de PTA que le dicen Paul Thomas Anderson, que a mí personalmente me parece espectacular. Bien, perfecto. Estas 4 películas que lamentablemente no he visto, pero me voy a poner a tono. Ya no es novedad. Yo ya digo, ¿las viste? Yo ya no pregunto, ya sé que seguramente no. Seguramente no, pero bueno, El Diablo Viste a la Moda sí vi, así que capaz que puedo aportar algo. Bueno, pero ¿te gusta? Sí, ¿Te sí, gusta me la gusta. moda? ¿Te gusta vestirte, buscar algunos Totalmente, outfits y qué sé sí. yo? ¿Ves tendencias en Instagram? Sí, es verdad, sí, sigo algunas. Bueno, está en Pinterest, ¿no? Como buscar algunos looks, está bien. La primera película que elegí es de 1957, se llama Funny Face. La tiene a la gran Audrey Hepburn como protagonista, una de las grandes estrellas de los años 50 del cine. Y lo que nos cuenta es qué es lo que pasa con una bibliotecaria, con una chica que labura en una biblioteca, que es descubierta por un fotógrafo y la lleva a París, ¿no? A trabajar y a hacer la ciudad de la supermodelos. moda. Exactamente. Entonces digo, bueno, esta peli es interesante porque es un musical, tiene Mira. mucho de musical. Una época donde había muchos musicales en el cine también, el siglo 50, el siglo 60, hay varios musicales interesantes. Tiene unos colores espectaculares la película, muy digno de exponer también diferentes vestidos, diferentes looks. Y en esta película, además de esto que a priori podría parecer algo muy sencillo, una chica que es descubierta, la típica chica bibliotecaria, por ahí con ropas un poco más opacas, más tranquilas, y que de repente explota en el glamour europeo, nos habla de 3 ejes súper interesantes que tienen que ver, por un lado, la transformación de la estética, ¿no? Esto que te digo, pasar de esta intelectualidad bohemia, ¿no? Que uno por ahí está, o en un lugar tipo acá, más académico, que no viene con colores, capaz que sí, pero generalmente un poco más tranquilo, y después esta construcción de la identidad a través de los looks y demás, la identidad pública a través de la ropa, de los outfits. Por otro lado, la fotografía como una herramienta narrativa para contar algo, que lo vemos muy presente en esta película, y hay muchos homenajes a un fotógrafo icónico de esos años que se llama Richard Avedon, que lo que hacía, buscaba también a través de sus fotografías emular un poco el diseño editorial de las revistas, de las grandes revistas de la época.
¿no? Con colores por ahí vinculados al blanco y negro, con fondos planos, jugando también con cómo después se iban a ver en las portadas de las grandes revistas de la época, que era como el santo grial de la moda, ¿no? Comprar esas grandes revistas para ver qué se usaba, qué no se usaba y demás. Y por otro lado, el choque cultural entre esta chica de Estados Unidos y cuando se va a Europa a vivir esta vida de lujos y qué sé yo, de la moda, pero en una época donde Europa venía de la posguerra, ¿no? Una época donde muchos países intentaban como levantarse nuevamente, salir a flote porque la guerra había devastado esos pueblos, esas ciudades, esa gente, y a través de la moda intenta también como revivir nuevamente. En contraposición a otros países como por ejemplo Italia, que el cine italiano de posguerra es un poco más para mostrar, anteriormente también, en fines de los 40 y los 50, mostrar un poco la pobreza, como había quedado. En el caso de París, por ahí se encargaron de mostrar un poco más el glamour, ¿no? De decir, bueno, ok, nos devastaron, pero aún seguimos estando activos con el tema del estilo, de la moda y demás. Bien, perfecto. Por otro lado, traje otra película, pero esta es de 1975. Es una película que la tiene a Diana Ross como protagonista, esta cantante increíble, que se llama Mahogany, piel de caoba. Una película también es muy interesante, ¿por qué? Porque la tiene a esta chica, Diana Ross, que hace el personaje de Tracy Chambers, que es una estudiante de diseño de indumentaria, que también es descubierta por un fotógrafo. Se repite un poco la historia. Pero en este caso el fotógrafo la lleva también a Europa, entendiendo que Europa es la meca, ¿no? De la moda y demás, Sí. la lleva a convertirse en una supermodelo. Entonces ya pasa de ser esta estudiante más tranquila, que se llama Tracy, a convertirse en Mahogany, piel de caoba, que es como el nombre artístico. Y realmente hace un cambio de vida sustancial, porque aparte es una chica que es afroamericana, una chica negra, con todo lo que eso significa ya de por sí. Y entender también esta película como contarnos qué es lo que pasa con la moda cuando funciona como ascenso social, ¿no? Cuando la moda no solo es algo superficial, sino también que te posiciona diferente. No es lo mismo en esta época, y ahora inclusive también lamentablemente, ser una persona afroamericana como estudiante a ser una afroamericana como una superestrella. Totalmente. Lamentablemente hay una diferencia. Y esta película lo marca ya en los años 70, ¿no? Como esta modelo afroamericana se mete en el mundo exclusivo, en esta exclusividad de la moda de los años 70, y empieza a desafiar todos los prejuicios estéticos, ¿no? O sea, qué es lo hegemónico, qué no es lo hegemónico, cuándo la belleza puede estar asociado a un color de la piel, etcétera y demás. Sí. Y además empieza a plantear también al diseño, ¿no? A la ropa, con cierto sello de autor. En esta película, Diane Ross utilizó su propio vestuario, y a partir de ahí se empezó a trabajar en lo que se llamaba el disco glam, ¿no? Un tipo de ropa que mezclaba, ¿no? Por un lado la música disco, por un lado el glamour, y fusionaba esta estética para luego convertirse ya en una tendencia. Sí. Obviamente los colores vibrantes, los peinados, viste, súper afro y demás enormes, hermosos. Así que esta película también es un poco punta de lanza en ese sentido. Bien. Y por otro lado, lo que plantea esta película es el éxito de convertirse en una supermodelo, pero ella no querer ser eso. Ella quería ser diseñadora de indumentaria. Ella quería trabajar en el mundo de la moda, pero terminó para otro lado. Entonces planteé este conflicto de decir, bueno, ok, por un lado, el éxito de la imagen pública de ser esta modelo Mahogany, y por otro lado, la vocación real que ella tenía y que no la pudo ejercer, de ser diseñadora de indumentaria, trabajar en la misma industria, pero otra cosa. Y planteé esta cuestión de decir, bueno, ok, ¿hasta dónde la comercialización del cuerpo sigue estando presente y es sinónimo de éxito? O sea, la cosificación básicamente, ¿no? Utilizar a esta mujer, a esta modelo, para vender ropa, para ser sinónimo de tendencia, pero olvidándonos de los deseos reales de esta mujer, ¿no? Así que está bueno. Por un lado tiene una mirada también súper profunda y súper interesante en una peli de 1975 con colores muy interesantes, con una música muy piola también y con todo el glamour de esos años y de la moda, ¿no? Bien, perfecto. Mucho pantalón Oxford. Hay un poco de todo, muchos colores también. Bien, sí. En cuanto al título piel de caoba, hace referencia obviamente a su color de piel, ¿no? Sí. Hay una traducción que en España se llamó piel de ébano, ¿sí? También por el color así un poco más chocolate. Más oscuro, sí. Pero bueno, es una peli muy interesante que no está tan vista tampoco. Igual se consigue fácil en internet. Pero
Pero es una peli que tiene a varios actores conocidos, no sé, creo que también, si no me acuerdo, si no me equivoco, estaba Anthony Perkins, que Anthony Perkins es el que hace en Psicosis, ¿no? El protagonista. Ah, mira. Está también uno que labura en Star Wars, que es el amigo de Han Solo. Es como una época donde se fueron reciclando varios actores en diferentes películas. Y esta película puntualmente me pareció interesante y creo que jugaba mucho y dialogaba mucho con esto del estreno de esta película que llegó hace unos días a los cines. Y de la mano con eso, viajando más el tiempo, pero más para acá, al año 2014, o sea, venimos de 1975 al 2014. Muchos conocerán la marca Saint Laurent o Saint Laurent o Saint Laurent, como le quieran decir. Pero no sé si todos conocen la historia de este diseñador. Un diseñador que durante la época de entre mediados de los 60 y mediados de los 70 tuvo como su pico de creatividad. Esta película de 2014 se llama justamente Saint Laurent, el nombre, nos cuenta esa parte. Y lejos de ser una biopic tradicional, nos sumerge sobre todo en la mente, en la creatividad de este genio de la estética, de la moda, y en todos sus demonios, ¿no? Todo lo que él tenía que lidiar, ¿no? Para intentar lograr primero lo que quería, y por otro lado, vivir su sexualidad plenamente, y por otro lado, tratar de escaparse al peso de lo que estaba generando. ¿Qué significa esto? Su imagen estaba creciendo tanto que ya era abrumadora. O sea, inclusive, si a uno cuando empieza a ver mucho a una celebridad o a un famoso o algo en la tele, te cansa, imagínate lo que debe ser para esa persona también, lidiar con el peso del éxito, ¿no? Con el peso de la trascendencia. Bueno, esta película nos habla mucho de eso, nos habla mucho también de la fragmentación del artista. En esta película podemos hablar de una fragmentación, ¿no? Del creativo, del artista, y esto lo vemos a través de las pantallas divididas, un recurso en el cine que se utiliza mucho para mostrar diferentes facetas. Uno podría pensar en Carrie, por ejemplo, de Brian De Palma, donde en la secuencia final vemos pantalla partida y vemos por un lado a Carrie tirando así como su telequinesis contra los estudiantes, y por otro lado en la misma pantalla el impacto que tienen. Para no hacer plano y contraplano, se divide la pantalla. Claro. Acá pasa lo mismo, pantalla dividida, y vemos los diferentes cambios y las diferentes facetas de nuestro protagonista. Bien. Por otro lado, esta película habla de la moda y también como liberación sexual, ¿no? Esto de vivir su sexualidad, vivir su vida, y además de sumarle, Saint Laurent le sumó a la moda, que hasta ese momento no estaba, elementos que podríamos considerar del orden de lo masculino. Los smoking, por ejemplo, o inclusive el outfit que vos tenés. Sería, si se quiere, más tirado de lo masculino. Claro. Bueno, eso lo impuso Saint Laurent en los años 70. El smoking clásico de smoking, de hecho es de los años 60, era que las mujeres desfilaban con ropa de smoking, o sea, con cortes diferentes, pero eso fue algo que el tipo impuso, justamente para romper esta barrera entre lo femenino y lo masculino, e entender que la ropa o la moda en este caso y el estilo que él quería remarcar y dejar como huella superaban cualquier tipo de diferencia de género, si se quiere, ¿no? Bien, qué interesante también cómo la sexualidad, ¿no? Se representa en lo que usamos o en la ropa. No, claro, y esto pero lo arrastramos, no sé si por ahí vos lo has visto tanto de chica, pero yo de chico me acuerdo que era mucho el celeste para el nene, el rosa para la nena, ¿no? Sí, totalmente. O si no sabemos, un color amarillito, el medio, ¿viste? No se sabe. O verde. O verde, pero era muy así. Es verdad. A medida que fueron pasando los años, por suerte eso fue cambiando y ya no hay drama. O sea, el que hace un chiste con algo de eso ya queda como un imbécil, más que nada. No queda ni siquiera gracioso, pero en una época sí era como... Me acuerdo que cuando era chico, te pones una camisa rosa, una camisa rosa, ¿qué onda? Yo decía, pero ¿qué tiene? O sea, rarísimo. En fin. No, iba a decir que nada, increíble cómo la moda también representa lo simbólico y da mucho que hablar en todas las películas, porque la vestimenta y la ropa tienen mucho que decir también en el vestuario, ¿no? Cuando es de época te das cuenta qué época es por la ropa, como que tiene mucha presencia. No, y además, por un lado es feo porque uno dice, che, lamentablemente terminamos siendo todos muy superficiales, ¿no? Porque estamos mirando en el packaging, en la ropa, en el exterior, y no por ahí en conocer, pero lamentablemente esta sociedad, y aunque no querramos, se maneja mucho por eso también, ¿no? Depende cómo uno venga vestido, cómo más o menos esté presentable, depende de qué contexto también. Bueno, puede querer una reunión de laburo de bermudas y remera, depende de la reunión, pero en su mayoría no caes así. No debería haber problema, pero bueno, hay ciertos protocolos, ciertas etiquetas que tenés que respetar. Si vas a un casamiento, un cumpleaños de 15 o donde sea,
y está bueno que te pongas un traje, una camisa, una corbata, que al menos te cortes un poco el pelo si tenés. Igual yo me corto el pelo un poquito que Te tengo, afeitás, sí. pero digo, hay como ciertos códigos de etiqueta, ¿no? El dress code, Totalmente. básicamente, ¿no? Y en ese sentido, la última película que traje se llama El Hilo Fantasma. Es una película que me parece espectacular, de, creo para mí, el mejor director o uno de los 3 mejores directores en la actualidad y hace varios años. Ajá. A nivel global. Estoy hablando de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Dios Anderson, porque realmente el tipo es increíble. Una película que se llama El Hilo Fantasma del 2017. Y esta película está situada en los años 50 en Londres, donde vamos a ver al personaje interpretado por Daniel Day-Lewis, que se llama Randall Woodcock, que es un modisto, un diseñador, y un tipo muy obsesivo del trabajo, un tipo que es muy meticuloso, que es una estrella, que es esta figura excelsa que nombramos recién con Sailor y qué sé yo, y que está muy resistido a conectar en el plano emocional con otras personas, sobre todo con mujeres, ¿no? Pero no tiene parejas, está muy metido en el laburo, inclusive concibe a si conoce una piba con algo temporal, no proyecta, hasta que llega alguien que sí, que le mueve el piso realmente, como se dice, y esta película se termina convirtiendo en una película donde la obsesión y la moda y el estilo y el diseño es una película que se termina convirtiendo en una película de amor. Una película de amor donde esta mujer que aparece, se llama Alma, que es una camarera en un bar, que hasta ahí parecería ser una historia muy cliché, le sacude todo el cerebro a este hombre, que es un hombre mucho más mayor que ella, y le hace ver otro tipo de cosas. Y además de esta mujer empezar con un vínculo con este diseñador, se vuelve la musa de este diseñador, ¿no? Empieza como a diseñar a través de ella, qué sé yo, pero bueno, eso tiene una consecuencia, porque él, como hablábamos recién, no puede solamente tenerla para utilizarla de musa o inspiración nada más. Tiene que haber algo, una proyección emocional, un compromiso emocional. Bueno, esta mujer se lo deja muy marcado a través de la película. Mira, escuchame una cosa, yo no soy solamente esto, y se vuelve una relación bastante tormentosa, porque él no quiere ceder, ella sí quiere. Estamos hablando de cosas tormentosas, tipo, no sé, que le envenena el té en un momento, para nada, una cosa bastante oscura, bien. Pero esta película, que además tiene la música de Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead, Radiohead y Paul Thomas Anderson son como muy afines de trabajar juntos. Mirá. De hecho, hay un cortometraje, un mediometraje, que no sé si todavía está en Netflix, pero se llama Anima, que tiene toda la música de Johnny Greenwood y labura con imágenes de Paul Thomas Anderson. Mira. Y esta música que genera Johnny Greenwood, que genera todo un ambiente y genera toda una sensación por momentos muy de absorción, ¿no? De que te metes en un sistema muy tormentoso. Lo consigue justamente la forma que tiene de componer Johnny Greenwood, que también lo podemos ver en los discos de Radiohead. Vos escuchás discos de Radiohead, te metés como en una que no es que estás comiendo pancho, estás comiendo una comida que tenés que analizarla, que tenés que saborearla, que tenés que entenderla. Y esta película convive mucho con la música, que tiene su complejidad. La película también tiene su complejidad, y a la vez los dos funcionando juntos es algo que no se digiere tan fácil, que tenés que verlo. Yo les recomiendo que algunas películas tengan diferentes visionados, y esta película es un caso de esas películas para ver más de una vez. El Hilo Fantasma de Paul Thomas Anderson. Y además abre como también 3 ejes interesantes esta película. Por ejemplo, este diseñador lo que hacía era poner en las etiquetas de los vestidos determinadas palabras, ¿no? O frases, entendiendo también al vestido como una forma de comunicación, lo que hablábamos recién. Decir algo, ¿no? Un medio para un mensaje, y entender también a la ropa, al estilo, a los vestidos como organismos vivos, ¿no? Como algo que se van amalgamando con quien los usa, con que funcionan diferentes, depende quién está vistiendo esa prenda. Por otro lado, la precisión, ¿no? La neurosis de este diseñador, ¿no? Que por un lado tiene que lidiar con su obsesión para el trabajo, y por otro lado su obsesión con no vincularse, o la incapacidad vincular frente a otra persona. Y también entender por otro lado esto de
el taller como el lugar sagrado, ¿no? El templo, donde salen las ideas, donde no se puede mezclar nada y donde ahí solamente convive la obsesión, el trabajo y la creatividad para generar nuevas piezas. Estas 4 películas son realmente muy interesantes, yo las recomiendo muchísimo. Primero porque, bueno, las últimas 2 que nombré no, porque son después de la primera de El Diablo Viste la Moda, pero digo las anteriores, inclusive hay otras, muchas más también, donde también tienen a la moda como un eje transversal y entendiendo la moda con toda esta complejidad, que la moda no es solamente elegir un look y ya está. Totalmente. O la ropa, o la estética, o el estilo, sino que hay como un trasfondo bastante más profundo y tiene mucho que ver con inclusive diferentes etapas de quién está utilizando esas prendas, esas ropas y demás. Y entender también de dónde viene. Por ejemplo, esto que hablábamos recién de Saint Laurent, entender que el estilo un poco más masculino, si se quiere, dentro de lo femenino, viene un poco de ahí, es un poco producto de una lucha, ¿no? De una persona que era homosexual y que le costaba un poco relacionarse y que era juzgado por eso, y también siempre fue visto, inclusive al día de hoy, con de reojo que un diseñador sea varón y que no sea homosexual. O sea, si es diseñador tiene que ser gay. No, ¿por qué? No tiene sentido. Bueno, en este caso sí era gay él, pero digo, hay diseñadores que no son gay. Sí. Y no tienen por qué serlo, porque están en el mundo de la moda, no tiene sentido. Así que bueno, estas pelis son muy interesantes por todo esto y muchas cosas más, ¿no? Bien, qué interesante. Estaba pensando que por ahí no hay tantas películas argentinas centradas en lo que es la moda, ¿no? Hay como más internacional, tal vez, o no sé, estoy pensando. Lo que pasa que, si bien obviamente la moda es de todos los países y es global, la meca del arte muchas veces y de la moda no es acá. No, o es sea, acá podemos tener diseñadores y... Eurocentrista. Claro, eurocentrista, o por ahí uno puede pensar en Nueva York también, ¿no? Como la meca del arte, está el MoMA, están los grandes museos. Y bueno, obviamente Europa ni que hablar, ¿no? Sí, sí. En la película Funny Face está la imagen, no sé si alguno la recordará, de Audrey Hepburn, que es la protagonista, que está con un vestido rojo divino, con la Torre Eiffel de fondo, que es un poco el póster de la peli. Y son como esas imágenes icónicas que mezclan, ¿no? Íconos, o sea, la moda como ícono, ¿no? Esta modelo o esta persona que luce cierta ropa, que luce cierto trabajo de un diseñador específico como un ícono cultural para marcar no solo una época de estética, sino también para marcar su propia seguridad o su propia forma de ser, o que la acepten de una manera diferente. Sí, sí, totalmente. Vean, muy interesante esta columna de hoy, Cinimo, así que si tienen algunas recomendaciones, dudas, críticas, lo que sea, al 15 500 200, y si no también se va a través de tus redes, ¿no? Exactamente, @SebaMagallanes, ahí podemos hablar de estas 4 películas que traje hoy, que hablan de la moda. Por un lado, Funny Face, de 1957. Por otro lado, Mahogany, Piel de Caoba, con Diana Ross como protagonista, de 1975. Saint Laurent, del 2014. Y El Hilo Fantasma, del 2017, de Paul Thomas Anderson. 4 películas increíbles que, si les gusta la moda, si les gusta también un poco también el drama, estas películas son perfectas. Sí, la última, El Hilo Fantasma, ahí ya la agendé, incluso creo que está en Netflix, así que... No sé, puede ser, sí. Me parece como que está, no sé, puede ser. Veremos que después si en casa... Lo que pasa es que a veces cuando buscas dice está el Netflix, pero te metes y no es el territorio. Y no está, Porque capaz que la página es de España, de otro lado, y viste que Netflix tiene catálogos por país. Sí. Entonces capaz que puede pasar bueno, eso. vamos a chequear. Pero para terminar, te agradecemos, Eva, por tu tiempo, por prepararnos esta columna el día de hoy.